Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sabéis que se dijo a vuestros mayores: No matarás, y que matare será condenado a muerte en juicio. Yo os digo más: todo aquel que tenga ojeriza contra su hermano merecerá que el juez le condene. El que le despreciare con mal nombre merecerá ser condenado por la asamblea. Mas quien le llamare fatuo o estúpido será reo del infierno. Por tanto, si al tiempo de presentar tu ofrenda en el altar te acordares que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí mismo tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después volverás a presentar tu ofrenda. Pueden tomar asiento. La epístola es del apóstol San Pedro. Carísimos míos, perseverad todos unánimes en la oración, amantes de vuestros hermanos, misericordiosos, modestos, humildes, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendecid a los demás, porque habéis sido llamados a poseer la felicidad eterna prometida. El que desee tener una vida quieta y tranquila, no hable mal de nadie y no use de dobleces. Huya del mal y obre el bien, busque la paz y sígala, porque Dios tiene puestos sus ojos sobre los justos y escucha sus oraciones, pero mira con enojo a los que obran el mal. ¿Y quién habrá que pueda dañaros si hacéis el bien? Dichosos, sin embargo, si padecéis algo por practicar el bien. No temáis a vuestros enemigos y no os conturbéis. Glorificad a Jesucristo en vuestros corazones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un modo de instruir, de enseñar, que tiene gran eficacia porque uno lo ve manifestado en la realidad. Es decir, cuando uno ve en la práctica, en la vida de una persona, que practica aquello que profesa, aquello que dice creer. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos cuando observamos, por ejemplo, la vida de los santos. Cuando vemos, y más que nada el santo de los santos, a Jesucristo nuestro Señor, ahí tenemos el modelo acabadísimo, se dice, de perfección. Está ahí representado, vivo, encarnado, lo que nosotros tenemos que imitar y hacer para ir al cielo. Están, como se dijo, los santos que de alguna u otra manera imitan a Jesucristo. Uno tendrá más facilidad para imitar en la pobreza, otro en la humildad, otro en la oración, etc. Cada uno, Dios reparte los dones a cada uno como Él quiere. Pero también hay otra manera de aprender, no solamente del buen ejemplo que vemos, sino diríamos del contraejemplo. Es decir, tengo a nuestro Señor Jesucristo, tengo a los santos, pues bien, también está la otra manera de aprender, observando lo que se opone, lo que contradice a eso anterior. Frente al ejemplo de una virtud se le pone el vicio. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la templanza, puedo hablar como contraposición la gula. De la mansedumbre puedo hablar de la ira, que se le opone. Y también si yo quiero hablar de un santo, porque veo ahí encarnada una tal persona o una santa, practicó un grado heroico esas virtudes, también puedo ver una persona o un gran réprobo. Réprobo es aquella persona que justamente mereció todo menos el amor de Dios, es decir, se ganó literalmente el infierno. ¿Por qué? Por sus malas obras. Entonces yo veo un santo, un San Francisco, un Santo Domingo, etcétera, tantos santos que ha dado Dios a su iglesia, en contraposición como contraejemplo,
Voy a observar a los grandes réprobos, los grandes heresiarcas, un Lutero, un Calvino, etcétera, todos aquellos que se apartaron de la fe, del verdadero y santo camino y llevaron a muchas gentes al camino de la perdición. Esas son las dos maneras. Tenemos el buen ejemplo y el mal ejemplo. Si yo aprendo del buen ejemplo aquello que debo imitar, del mal ejemplo veo lo que no debo imitar. Es decir, también saco provecho de lo malo que observo. ¿Y a qué viene esta introducción? Es que esto precisamente es el modelo, la referencia que nuestro Señor nos enseña el día de hoy. ¿Cómo empieza el Evangelio que acabamos de leer? Dice nuestro Señor: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Justicia se refiere claramente a la virtud, a la santidad, a la vía de gracia que lleva en el alma. Y ahí justamente pone primero el objetivo, no entrar a dónde, al reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Acá en la tierra la iglesia, que es el paso previo para el otro. ¿Y cuál es el otro? La eterna bienaventuranza, el gozo de Dios, la visión beatífica, el vivir con los santos, con la Santísima Virgen, con nuestro Señor, es decir, la felicidad colmadísima, sin ninguna pizca, ni siquiera mezcla de mal alguno. ¿Y por qué la importancia entonces de tener en cuenta esta advertencia? Porque dice nuestro Señor: si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, ahí nos pone el contraejemplo, el ejemplo malo que no hay que seguir. No entraréis en el reino de los cielos. Y es que aquella persona que no entra en el reino de los cielos queda excluida, queda fuera. Y aquella persona que queda fuera del reino de los cielos, del recinto celestial, no es que queda simplemente privada solamente de ese gozo inefable, de ese gozo para siempre, sino que va al infierno. No hay punto medio. Persona que se salva gana el cielo para siempre, persona que no se salva gana el infierno para siempre. Por eso es tan importante la advertencia que hace nuestro Señor ahora mismo. ¿Y por qué nos pone nuestro Señor a los fariseos y a los escribas? ¿Y por qué diríamos que pone una contraposición? ¿Por qué no dice directamente hacer tal cosa o hacer otra? Por una parte, como ya se dijo, por el ejemplo y el contraejemplo, pero también por una cuestión fundamental que diríamos se puede vivir en tres partes. En estas simples palabras, en este reproche y advertencia que hace nuestro Señor Jesucristo. Si vuestra justicia, dice, no fuere superior a la de ellos. Hay que entender por una parte que los fariseos eran miembros de la iglesia de aquel tiempo, que era el pueblo judío por entonces, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y la instauración de la iglesia, de la cual formamos parte. Estos fariseos que significaban separados, esa es la traducción, separados del resto. ¿Por qué? Porque llevaban, o al menos aparentaban llevar una vida más pura, más practicante de la religión. Entonces eran considerados por el común del pueblo como santos, como virtuosos, como personas de referencia en cuanto a la vida religiosa y a la práctica de ella. Y nuestro Señor nos dice que no son, justamente frente a esa mirada general que tenía el pueblo, no son la referencia buena, positiva, el camino a seguir, sino que son lo que no hay que imitar. Y aquí entra, la cuestión radica en la manera de observar las cosas. ¿Por qué la manera de observar las cosas? Porque si justamente el pueblo y los fariseos creían de tener esa visión justa, recta de la ley, de los profetas, de la tradición de los antiguos, nuestro Señor dice que no. Y en otra cita dice, justamente hablando de la limpieza del ojo: si vuestro ojo estuviera limpio, vuestra lámpara, todo vuestro cuerpo estará limpio.
y todas las obras consecuentes serán limpias. Pero acá nos llama la atención, dice, atención, no se dejen llevar por lo que en primera instancia se presenta ante sus ojos, porque no es así. Los fariseos realmente se ponían como jueces. Jueces es aquel que se pone por encima de todo, observa lo que tiene delante y da su veredicto, una sentencia final. Pero acá tenemos una contraposición. Tenemos los jueces que por un lado son el contraejemplo que serían los fariseos, y por otra parte sería el juez, el mismo juez que es Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos va a advertir, nos va a decir justamente esa contraposición. Por otra parte están los medios para juzgar. Cuando el juez juzga una determinada causa, tiene que observar todos los hechos, tiene que escuchar a los testigos, tiene que ver las circunstancias, tiene que observar lo más que pueda para finalmente, frente a esos conocimientos, después dar finalmente el veredicto y sentenciar justamente si es inocente o si es culpable y de qué manera. En este caso tenemos que esta visión, por una parte, de los fariseos contaban con la ciencia humana, una ciencia que seguía, ¿no es cierto?, con las luces de la razón, pero que a la vez estaba distorsionada, porque nuestro Señor reprende muchas veces: ustedes distorsionaron la ley, se quedaron con las tradiciones de los hombres, quebrantando la ley de Dios. Es decir, que sus ojos ya estaban sucios, no veían claramente la realidad, y desde luego la ley misma, no la interpretaban de manera recta y por lo tanto no obraban en consecuencia. Y tenían, por otra parte, que nuestro Señor les reprocha, una visión terrenal de las cosas, material y sobre todo externa. Es decir, los fariseos juzgaban en base a aquellos que se podía ver externamente. En contraposición tenemos la visión que Dios da, y es la que Él pide: el juicio según Dios, un juicio sobrenatural. Una visión celestial, espiritual y sobre todo interna. También que se manifiesta externamente por las obras, desde luego que sí, pero que solamente Dios puede ver el corazón de los hombres y ve la pureza de las obras que realizan ellos. Y finalmente el fariseo, guiándose con esa visión externa, con esa visión material, cuantitativa, va a juzgar entonces: justas serán aquellas obras que pueden verse, que pueden apreciarse con los ojos externamente y que se acomodan a las tradiciones de los antiguos, dirán ellos. En cambio, la justicia que Dios valora, la justicia que Dios aprecia, es la justicia que es recta, se dice sin doblez, es decir, que va con un corazón recto y puro la intención y que busca obrar el bien primero para congraciarse ante Dios y también después con los hombres, dando buen ejemplo a ellos. Tenemos entonces que la visión es completamente distinta y en definitiva el juicio decanta en algo completamente distinto. Y hay un ejemplo preciosísimo que manifiesta esto claramente. Estaba nuestro Señor Jesucristo sentado observando la entrada del templo y mirando el gasofilaxio, el lugar donde se recolectaban en el templo de Jerusalén las ofrendas, digamos, el lugar donde se colocaban las limosnas. Él estaba observando justamente ahí y dice la Escritura algo bellísimo y que narra justamente la diferencia entre el juicio de los hombres, el juicio terrenal y el juicio divino que Dios hace de las cosas, juzgando internamente. Dice que iban muchos y que depositaban muchas monedas. Los fariseos y los ricos podemos pensar que depositaban cuantiosas limosnas. Y después contrapone a ese ejemplo el ejemplo de una viuda pobre. Se dice esta parte del óbolo de la viuda. Una viuda que apenas coloca 2 moneditas, va y coloca 2 moneditas ahí. Y después nuestro Señor da su sentencia al final. Dice justamente, hablando a sus apóstoles,
para darles a entender que no es el mismo el juicio de los hombres que el juicio de Dios. Dios no juzga como nosotros, que vemos la parte externa, lo que se ve. Dios juzga conforme a lo que está dentro. Y dice, todos estos, esta viuda puso más que todos los otros. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser si puso 2 moneditas nada más y los otros pusieron muchísima más cantidad, mucho más dinero? Y justamente dice nuestro Señor Jesucristo, porque aquellos pusieron de lo que les sobraba, el descarte. Eran ricos, lo que les sobraba lo ponían ahí. Pero esta viuda, en contraposición con lo anterior, puso de toda su miseria, de su indigencia, todo lo que tenía. ¿Y cómo puede ser entonces, uno podría decir, si nos atuviésemos a la mirada material y carnal farisaica, diríamos que esta viuda no puso nada, o que era mezquina quizás? ¿Por qué? Porque juzgaríamos frente a la corteza, a la parte externa de una obra de suyo buena, porque fue a dar limosna. Pero si juzgamos con los ojos divinos, con la luz sobrenatural, vemos que es mucho mayor esa, diríamos, miserable ofrenda que realiza esta viuda frente a los hombres, pero que es riquísima frente a los ojos de Dios. ¿Y por qué? Por la intención con la que iba dada. Cuando esa viuda daba esa limosna, esas 2 moneditas, la hacía entregando toda su miseria, la hacía entregando todo su corazón y daba todo lo que tenía en esa ofrenda. Daba todo su corazón sobre todo. En cambio los otros, por más que externamente sí podría ser mucha cantidad, pero lo daban como sobra. Y a menudo, como hacían los fariseos, para aparentar virtud frente a los demás, para quedar como santos frente a los demás, frente a los hombres. Y hay otro ejemplo también, finalmente, que da la Escritura, que es la elección, primero la reprobación del rey Saúl del Antiguo Testamento y la elección de David. Dios manda a Saúl que extermine a los amalequitas, desde el rey hasta hasta el ganado menor, absolutamente todo, anatema, es decir, que destruya sin compadecerse de nada. Dios es el creador de todas las cosas, tiene derecho a juzgar y Él sabe por qué hace las cosas. La criatura simplemente tiene que obedecer. Resulta que el rey Saúl, juzgándose en cierta manera más compasivo y más sabio que Dios, decide que no va a matar al rey, va a perdonar al rey y también al ganado más precioso, y como con ese ganado va a tributar, va a ofrecérselo a Dios con sacrificio. Y de esa rebeldía, porque en el fondo ¿qué había detrás? Preferir el juicio propio, preferir lo que uno quiere antes de lo que Dios me está mandando. Entonces Dios lo reprueba y le manda al profeta Samuel a que lo recrimine. Y en base a ese pecado, esa transgresión, es elegido David. Y cuando va Samuel, que es el profeta de Dios, que uno podría decir juzga según Dios, se crió en el templo de Dios, recordémoslo que su madre se lo ofreció al sumo sacerdote. Cuando ve al primero de los hijos de David viniendo ahí, este es este señor, porque era alto, era gallardo, era fuerte, juzgaba con la parte externa y era un hombre de Dios, un profeta. Y dice, no, ese no es, porque los hombres juzgan según lo que aparece, en cambio Dios juzga rectamente conforme a lo que está dentro del corazón. Y eligió al último de todos, al pastor de ovejas, al insignificante, y que después termina acabando a Goliat. Porque justamente Dios no se deja fiar por las cosas externas, por la corteza, lo que aparece, sino que va más adentro, ve la intención, ve el corazón recto. Y por eso una acción mínima, ejemplos constantes de los santos, levantar una cosita, una simple oración hecha con pura intención, con verdadero amor de Dios, vale muchísimo más que todas las otras obras hechas sin esa recta intención o sin tan elevado amor. Pero para ello necesitamos la visión sobrenatural de las cosas, el juicio de Dios frente al juicio de los hombres. Lo que reprende principalmente Dios entonces es eso, no dejarse guiar por las apariencias, no guiar conforme a la materialidad,
a la carnalidad, a las cosas de aquí de la tierra. Si nosotros tenemos fe, debemos levantar los corazones y sobre todo nuestra visión para poder juzgar en consecuencia, para poder vivir rectamente. Se pueden pedir muchas cosas, pero pidamos especialmente en este día ese juicio sobrenatural, ese juicio de Dios. Pedir a Dios la visión sobrenatural de las cosas, que todas las cosas me lleven a levantar al servicio de Dios, que todo lo que yo me encuentre a mi paso sea ocasión, oportunidad de ejercitar eso, de ejercitar el amor a Dios, la pureza de la intención en las obras que realice. Recordando que si no fuere mi justicia mayor que los escribas y fariseos, es decir, aparente, externa, que parece buena, pero que a los ojos de Dios no lo es, no voy a entrar al cielo, no me voy a salvar. Pero si yo hago esas obras con la intención recta, buscando agradar a Dios y viendo las cosas con el juicio de Dios, como hizo la viuda con esa pobre limosna, miserable ante los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios, realmente conseguiremos entonces alcanzar la vida eterna y formar parte de aquellos que sí entrarán en el reino de los cielos. Pidamos a Dios entonces ese don, por medio de la Santísima Virgen María, la visión sobrenatural de las cosas, los ojos divinos para poder juzgar rectamente conforme a eso y no guiarnos frente a las cosas que aparecen y mucho menos frente al juicio de este mundo que pasa y que no va a permanecer. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.